¿Qué tal amigos? Hoy los invito a revisar y recordar la historia de la radio, colosal invento que surgiera a finales del siglo XIX, desarrollado y perfeccionado en el siglo XX. Hoy la radio sigue vigente, inmersa ya en las redes sociales, en la tecnología. La carrera hacia el descubrimiento de la radio surgió en 1830 gracias a los inventos de Samuel Morse, pieza clave y fundamental para el desarrollo de la radiocomunicación en el mundo. A continuación, otros detalles de hechos y personajes que han marcado y han servido para fortalecer la historia, evolución y desarrollo de la radio. Aquí está. El origen de la radio hacia 1865. James Clerk Maxwell descubría que era posible generar ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz. ¿Cómo realmente surgió la radio? 2 décadas después, Heinrich Rudolf Hertz demostraba que era posible la radiación utilizando una corriente alterna de alto voltaje que generaba chispas entre 2 cables de metal. Estas chispas producían una radiación electromagnética que se detectaba mediante un aro con una abertura. Heinrich Hertz llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. Al inicio poca cosa, enviar unos cuantos metros, una transferencia de energía en forma de chispas. Ese fue el primer mensaje. Nada hacía suponer entonces la trascendencia de lo que acababa de suceder, por lo que el transistor fue arrinconado en un laboratorio universitario alemán. En 1894, una serie de investigadores se interesaron por el experimento de Hertz, que lo denominaron ondas hertzianas, entre ellos el inglés Oliver Lodge y el ruso Alexander Stepanovich Popov. El 24 de marzo de 1896 lograron transmitir por radio Morse las primeras palabras que tuvieron en experimento. ¿Quién realmente inventó la radio? Inicialmente esta distinción se le otorgó al joven ingeniero eléctrico nacido en Italia, Guillermo Marconi. En 1896 fue el primero en desarrollar la teoría de Hertz, una aplicación de radioactiva. Por este motivo se considera que Marconi fue el inventor de la radio, aunque por la misma época, para 1897, el serbio Nikola Tesla también patentaba sus experimentos de radio con cierto suceso. Con el paso del tiempo, inclusive luego de su muerte en 1943, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dio valor a los inventos de Tesla, reconociéndolo como el verdadero inventor de la radio. Por su parte, Marconi, para el año de 1897, para demostrar la eficacia de su invento, aplicó la radio a las transmisiones marítimas, logrando un gran impacto a 30 kilómetros de distancia, cuya señal fue recibida por un remolcador. Pocos años más tarde, los barcos navegaban equipados con el transistor inalámbrico de Marconi, que era de hecho una radio de codificación Morse. La primera emisión radiofónica. Esta experimentación radiofónica para el público tuvo lugar en una Nochebuena en el año de 1906 en los Estados Unidos, a cargo del profesor Reginald Albright Fessenden. Las primeras sensaciones de radio se realizaron mediante una antena de 128 metros de altura, instaladas por la American National Electric Company, donde se tocaba música de Händel. El hecho pasó inadvertido y hubo que esperar el invento de Lee, de Forrest, que lo llamó triado audión. Esto permitía que la música y las palabras puedan ser transmitidas con facilidad y con cierta fidelidad. El triodo fue el elemento indiscutido hasta 1950. La facilidad de la transmisión, la recepción y la amplificación del mensaje para convertirse en la radiocomunicación, cuando las transmisiones comenzaron a ser equipadas con el milagro electrónico del transistor. ¿Cómo eran las primeras radios? Los primeros altavoces no fueron sino auriculares conectados a un megáfono. Solo cuando todo estaba vinculado, conectado y los elementos permanecían inmóviles, se podía escuchar algo. Así surgió la época dorada de la radio,
entre 1920 y 1930. Los norteamericanos Chester Rice, Edward Kellogg inventaron un nuevo altavoz de bobina móvil que resolvió muchos problemas para escuchar a Nelly Melba en sus recitales de radio por los años 1922. Eso precisaba tener mucho interés para disponerse a escuchar ópera por radio con el sistema estereofónico de Clement Hades. La primera radio galena. Para el año de 1910, los investigadores norteamericanos Henry Dunwoody y Greenleaf Pickard desembocaron en el invento de la radio galena, primer aparato de radio de la historia. La galena era del cristal sulfuro de plomo asociado con otros elementos simples. Hizo posible muchos aficionados pudieran construir sus propios aparatos de radio, pero todavía no era posible cambiar el dial, llegando el superreceptor con cambio de frecuencia que fue creado por el judío francés Lucien Levy. En 1917 consiguió que con solo girar un botón se pudiera buscar las distintas emisoras de radio, a la sazón muy escasas, que facilitaba también el ajuste de la audición. La radio era todavía cosa de unos locos solitarios, en parte porque no resultaba posible transportarla de un lugar a otro, lo que sí pudo ser posible en 1922 con el invento del operadio del norteamericano John Stone, que creó la primera radio portátil de la historia, pero había que ser fuerte y rico, ya que el aparato pesaba 10 kilogramos y el costo bordeaba los $180 en la época. Llegan las primeras radios de transistores, siendo uno de los adelantos más importantes en la historia de la radio. El aporte de los ingenieros americanos de la compañía Bell sobre el desarrollo de los transistores les valió en el futuro el Premio Nobel de Física en 1956. Ellos fueron John Barden, Walter Horsten y William Shockley. Su invento evolucionó el mundo de la radio y la electrónica. Para el año de 1955 aparecieron los primeros transistores, que eran aparatos minúsculos que sustituían a las lámparas de radio, permitiendo disminuir el tamaño de los receptores. La primera radio para automóviles transcurría el año de 1922 y ya se aplicó las radios en los automóviles, y fue por la ocurrencia de un joven de Filadelfia que instaló una radio en su Ford T del año 1922. Pero para 1927, aquellas radios fueron producidas y publicitadas por Philco, que era de una compañía de baterías. A partir de esa fecha, tras una gran acogida, varias empresas norteamericanas comenzaron a producir los aparatos para automóviles cada vez más efectivos. La primera estación de radio. Hasta 1921 no aparecían las estaciones de radio y poseer un receptor era una proeza. La recepción era pobre y débil y tenía tan mala sensibilidad. Era necesario instalar en el jardín una antena de unos 10 metros de altura que permita la recepción de la señal. En realidad, la antena ya había sido inventada en 1895 por el ruso Alexander Stepanovich Popov, a quien sus compatriotas lo consideraban como el mentor de la radio, aunque la escasa potencia solo permitía escuchar mediante audífonos. Y así, por primera vez en la historia, la gran parte de la población podía estar informada en tiempo real.